Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este versículo lo ponemos de base con estas palabras, hermanos, que nos habla de que hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios y tenemos un fin glorioso que es la vida eterna, estar por siempre con el Señor. Y bueno, habla de un fruto, ¿verdad?, que tenemos también, que es la santidad, y es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Es un fruto, les adelanto de una vez, lo voy a repetir al final, pero para que van meditando. Mientras preparaba este mensaje, estaba viendo, ¿verdad?, y recordando también que este tema de la santidad, pues muchas veces se ve como una carga, como algo oneroso, eh, pero no debe ser así. Es un fruto, dice aquí la Biblia, y vamos a verlo como tal, pero no en este mensaje, sino hasta en el siguiente. Pero quiero que estén orando y preparándose, ¿verdad? Y si pueden leer la epístola a los Romanos, pues hermanos, del capítulo 2 en adelante empieza, ¿verdad?, a darnos, a poner las bases para nuestra salvación, hasta el capítulo 5, ¿verdad? Habla acerca de todo lo que es la salvación de nuestra alma. Y aquí en el capítulo 6, pues ya habla de una, ¿verdad?, una respuesta que nosotros debemos dar a Dios, a su servicio, ¿verdad? Si somos sus siervos, hemos sido libertados, tenemos que servirle. Así que yo les aconsejo leer del 2 hasta el 10, hermanos. Es una porción preciosa, ¿verdad? Agárrelo como devocional, dedíquele tiempo en esta semana y se va a sorprender todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a dividir este capítulo en 3 puntos que tenemos aquí. Primeramente, ¿qué es la santificación? Y número 2, la base y fuente de la santidad, ¿verdad? Está aquí mismo en este capítulo. Un número, bueno, me pasé un número, parece que estoy viendo si sería el correspondiente al número 3, la santificación aplicada a cada creyente. Y número 4, la santificación nos ayuda a servir correctamente al Señor. Estos 4 puntos vamos a revisarlos, vamos a ir avanzando en la lectura de Romanos 6. Vamos a leer, ahora sí, vamos a leer los primeros 10 versículos hasta el 11, hasta el 10, perdón, vamos a leer del 1 al 10, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en tu muerte, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en tu muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Hasta ahí nada más. Esto, hermanos, esta lectura para el punto primero.
que nos dice qué es la santificación, ¿verdad? Que Romanos 10, ¿verdad? Romanos 6 y versículo 11, que ya corresponde al siguiente punto que vamos a ver, lo define, ¿verdad? Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es santidad, hermanos, santificación, estar muertos al pecado y vivos para Dios, para servir. Entonces, vamos a ver los tiempos de la santificación, ¿verdad? La santificación, hermanos, en nuestra vida tiene 3 tiempos: tiempo pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empezó en tiempo pasado nuestra santificación? Tal vez pensemos que comenzó cuando nos convertimos. No, alguien dirá, pues yo como un año, yo me convertí y pues ahora me doy cuenta que seguí viviendo como siempre. Pero después de un año ya recapacité y empecé ya a vivir como Dios manda. Hermanos, ¿dónde empezó su santificación? Fíjese que empezó mucho antes de eso. Y lo vamos a ver bíblicamente con las palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 1:5 dice: antes que nacieras te santifiqué, ¿verdad? Antes que nacieras. Hermanos, nosotros que estamos en Cristo, Dios nos apartó desde antes que naciéramos. ¿Dónde estábamos entonces? En la mente y el plan de Dios. Entonces desde allá vienen. Yo meditaba, recordaba pasajes de mi vida, acerca de esta declaración, que ya nacimos, hermanos, santificados cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Y esto pues me ha explicado siempre por qué a veces pues Dios tuvo tanto cuidado de mi vida, así como la de ustedes también, y cómo yo no pude desenvolverme en ciertos círculos de pecado, ¿verdad? Como la gente, yo les he contado, ¿verdad? Y ahora pues se ofrece de repetirlo. Yo anduve, hermanos, en el mundo, asistí a los bailongos, pero no me divertía como los demás. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ya tenía el llamado de Dios, ya estaba santificado. Yo estaba en un lugar que no me correspondía y ese era el motivo que no lo disfrutaba y no me daba cuenta. Y la gente, si se daba cuenta, decía: ándale, pues diviértete, hombre, pues mira, ahí nomás está sentado, sal a bailar, ahorita, les decía enseguida. Y no, pues no, en ese tiempo no tomaba. Entonces, pues ¿cuál es el chiste de venir? Me decían algunos. Así debía de andar viniendo, pues tenían razón. Y así otras cosas también, hermanos, pues yo, por ejemplo, estuve donde se jugaba baraja, ahí jugaban baraja. Y mire, nunca aprendí a jugar baraja, hasta la fecha. Yo nomás oigo que 4 haces, que le salió una sota y que etcétera, etcétera, y que no, pues ya la tenía hecha y que va saliendo. Hermanos, yo no entiendo nada de eso. No lo aprendí a jugar, la famosa baraja. Y ahora me explico por qué, ¿verdad? El Espíritu estaba conmigo, ya Dios me tenía señalado. Y llegó el tiempo, ¿verdad? El cumplimiento en que Dios me llamó. Y así otras cosas también. Y esto no es únicamente en mí, en ustedes también, ¿verdad? Alguna experiencia tendrán semejante o tal vez más asombrosa, pero hermano, la santidad presente es la que habla aquí, ahora sí empieza en el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos en un proceso constante de santificación.
Dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces debemos nosotros, ¿verdad? Como cristianos tenemos ese llamado, hermanos, y ese, ¿verdad? El llamado a la santificación, ser santos, dice el apóstol Pedro, porque yo soy santo, hablando, ¿verdad? En personificando a Dios, como si Dios estuviera hablando. Sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué vamos a ver más adelante lo que quiere decir santo? Y hermanos, la santificación futura, ¿verdad? Por más que nos esforcemos, pues nunca vamos a alcanzar el 100% de la santidad que el Señor tiene, ¿verdad? Que el Señor vivió en este mundo. Nuestra santidad es porcentual. En cada uno de nosotros es diferente también el grado que llevamos avanzados. Unos hermanos son más entregados, más dedicados al Señor, y otros pues más desobedientes tal vez. Pero está en el camino. Yo lo ilustro, a ver si me explico, hermanos, y no nos vamos por la tangente. Imagínense que el Señor hace una carrera de aquí hasta La Paz a pie. Y eso representa toda nuestra vida, desde que nacimos hasta que morimos. Y nos dice, van a caminar a pie hasta La Paz, esa va a ser su vida. Así que empiecen. Unos van a salir corriendo, van a avanzar mucho, otros no tanto. Y otros ni van a salir. Pero cuando estamos en Cristo, todos estamos matriculados para esa carrera y estamos en el camino de la santidad. Pero el Señor nos dice, no se preocupen. Ustedes agarren su paso, sean obedientes, no sean perezosos, avancen. Pero tampoco se preocupen porque yo vengo de allá para acá en el tiempo señalado, yo voy a venir a recogerlos donde vayan. Entonces, esto lo dice 1 Corintios 5, 15, 51. Aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Porque Cristo viene y nos va a transformar. 1 Tesalonicenses 4, 16 también repite este mismo pensamiento, ¿verdad? Que el Señor viene en las nubes a levantar a su iglesia y nos transformará si es que no estamos muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir todos juntos al Señor en el aire. Ahí, hermanos, es la santificación al 100%. Un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Cristo. Es el 100% ya, pero es al futuro. Ahorita a nosotros nos toca avanzar, hermanos, esforzarnos, trabajar en nuestra vida y luchar contra nosotros mismos. ¿Verdad? Porque la carne no quiere la santidad. La carne, hermanos, es inclinada al pecado. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos y contra todo lo que se levanta, ¿verdad? En contra de Dios. ¿Cuánta gente hay que no, hermanos, no le agrada, no le gusta que estemos aquí? ¿A qué vas tanto a la iglesia? ¿Verdad? Dicen, pura pérdida de tiempo. No, hermanos, es el servicio a Dios, esta es la santidad, ¿verdad? Como servimos a Dios. ¿Verdad? Como dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la santidad, hermano. Vamos a ver qué no es santidad. Hay cosas, ¿verdad?, que algunos hermanos piensan que son muy santos. ¿Por qué? Primeramente, por el legalismo, andar verificando en todo. Ay, que esto no, que no debe ser así, que mira nomás cómo viene, que no deben usar pantalones las mujeres, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no deben usar joyas porque esas son cosas del mundo.
cosas por el estilo. Entonces, hermanos, ese legalismo en muchas otras cosas. Hay iglesias tan legalistas que, bueno, hay hermanos que si están, hermanos, en algún cargo en la iglesia, no pueden faltar ni un domingo siquiera, porque hay un legalismo. Aunque avisen y no, hermano, usted está en pecado, usted le está faltando al Señor, no está atendiendo las cosas que son de Dios. Es legalismo, hermano, no hay, ¿verdad? Esa flexibilidad espiritual que Cristo nos enseñó. Hermanos, el juzgar las vidas ajenas. Dice Romanos 12:14 que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Y hay a veces ciertas personas, ciertos hermanos que son muy juzgones, nomás se andan fijando a los demás. Y uy, mira nomás, te fijaste cómo vino y te fijaste que ni saludó, nomás agarró camino. No, hermanos, ese legalismo no es santidad. Y muchos de ellos dicen, pues yo no lo puedo soportar porque pues ofende la santidad del Señor. ¿Qué no es legalismo, hermanos? Medirse a sí mismo. Decir, yo soy más santo que todos. ¿Verdad? Yo no hago aquello, yo hago esto otro. Y yo sí sirvo y aquel no sirve, pues quiere decir que yo soy algo. No, hermanos, esto no es santidad. Compararse con otros, ¿verdad? Es lo mismo que estoy diciendo. La religiosidad. Hay gente muy religiosa, ¿verdad? Y dice, está escrito, ¿verdad? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Hay gente muy religiosa, muy fijada, ¿verdad? Y eso, hermanos, no es santidad. Santidad es servir al Señor, como dice aquí, ¿verdad? Estar muerto al pecado, pero vivo para Dios. Bien, hermanos, vamos al segundo punto. Vamos a ver la fuente y base para la santidad que está en este capítulo que ya leímos, ¿verdad? Esto es, hermanos, la santidad, la base para ser santos, servir a Dios, está, hermanos, en Cristo, ¿verdad? Primeramente, en que hemos sido bautizados en tu muerte. Cuando Cristo Jesús murió, todos los que hemos aceptado a Cristo morimos con Él, en sentido figurado espiritualmente, ¿verdad? Y en lo espiritual, hermanos, no existen los tres tiempos que tenemos aquí. En lo espiritual hay un presente permanente que es la eternidad. Y esto a veces, ¿verdad? Se hace presente en algunos casos. Por ejemplo, la muerte de Cristo está presente para todo aquel que acepta al Señor. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque está dentro de la eternidad. Ese sacrificio de Cristo, esa muerte nos cubre, ¿verdad? Entonces, esa es la fuente por lo que nosotros tenemos que morir al pecado. Dice aquí porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿verdad? El bautismo pues enseña esto, de que cuando se nos bautiza, sumergiéndonos totalmente en agua, estamos simbolizando, ¿verdad?, que estamos siendo sepultados con Cristo, sepultando nuestra vieja manera de vivir, el viejo hombre, como dice la Biblia, para luego resucitar de allí como Cristo resucitó a una nueva vida. Esa es la fuente, hermano, la base de nuestra santidad. Tenemos que entenderlo, ¿verdad?, porque así lo explica la palabra de Dios. Y la resurrección de Cristo que está implícita aquí mismo en el bautismo, ¿verdad? Que dice, así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, usted está crucificado con Cristo, igual que yo, igual que el apóstol Pablo, que en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted está crucificado también, para que todo lo que vive, lo vive en Cristo, en el nombre de Cristo. ¿Verdad? Como dice aquí, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11 que ya leímos, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es ¿verdad? La fuente, la base para nuestra santificación. La santificación aplicada a cada creyente, lo acabamos, está, hermanos, vamos a releer otra vez el versículo 11 hasta el 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto debemos de saberlo, hermanos, debemos de fortalecernos con estas palabras, que ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros más que el que nosotros le concedemos. En otras palabras, el pecado no nos controla. Si tú caes en pecado, es porque tú cediste, es porque tú quisiste, es porque Dios, ¿verdad?, no nos trata como un robot. Tenemos voluntad y libre albedrío, pero ya el pecado, hermano, no nos gobierna, ¿verdad? Si acaso alguien cae en pecado, ay, es que no pude, ¿verdad? Es que algo me obligó. Mentira. Es porque quiso, porque dice aquí la Biblia, hermano, que ya no estamos bajo el poder del pecado, ¿verdad? Eso es la santificación aplicada al creyente. Y, hermanos, en cuarto y último lugar, la santificación nos ayuda a servir correctamente al Señor. Ahora, del versículo 15 al 23, esta porción, mucha atención con ella, porque aquí la Biblia es muy clara, hermanos, y muy sencilla. El apóstol Pablo dice aquí, lo vamos a leer directamente, si usted sigue la lectura, pero él dice que estoy hablando en términos humanos por vuestra humana debilidad. Así que no requiere, hermanos, mucha interpretación, no tiene palabras especiales, difíciles, que hay que rebuscar, que irnos al griego. No, hermano, está sencillo. Y, dice así: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea al pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser como siervos de la justicia. Y aquí es donde le digo de la sencillez. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, está bien clarito aquí.
¿verdad? Así como nosotros andábamos en el mundo y todavía a veces, hermanos, hay cristianos, ¿verdad? Que pues para darse gustos no hay medida. Todos se lo merecen, invierten lo que sea necesario, pero para las cosas de Dios, ay caramba, no. Ya se la piensan 2 veces, 3 y 4. Y hay quienes nunca participan, ¿verdad? Entonces eso no es santidad, hermano. Ahí le está faltando santidad. Aunque no ande fumando, aunque no ande tomando, pero le falta santidad, porque aquí dice, ¿verdad? Está dentro del contexto de la santidad y dice que así como presentamos nuestros miembros para servir al pecado, ahora los presentemos para servir a la justicia. Yo he puesto muchas ilustraciones, esto lo he repetido muchas veces, de todo lo que nosotros en el mundo, hermanos, invertimos en esfuerzo, ¿verdad? Para servir al pecado, porque no es otra cosa más que pecado, ¿verdad? Yo les relato de dónde andaba, ¿verdad? Haciendo un viaje de San Quintín al Rosario cuando no había carretera, pura brecha, camino malo, pura piedra y hoyos, para ir a un bailongo, hermanos, en favor de una candidata reina. Mucha venta de cerveza, mucho baile para recabar fondos para la reina, la candidata, pues. Y terminaba el bailongo ya pasada la medianoche, ya en la madrugada casi, y vámonos de regreso. Rayando el sol, hermanos, íbamos llegando de regreso. Fíjese, toda la noche de huelga, ¿verdad? De darse, pues cuál gusto el camino, brincando, ¿verdad? Pero sirviendo al mundo, sirviendo al pecado. Y ahora, hermanos, para servir al Señor, no la pensamos. Ay, no. Mire, ahora faltaron algunos, es que puede llover. Y si llueve me mojo. Y si mojo a lo mejor me resfrío. No. Mejor. ¿Y cuántos pretextos ponemos a veces para las cosas de Dios? Y aquí el apóstol Pablo dice, no, hermanos, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la iniquidad. Y así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, el servicio a Dios es santificación. ¿Quiere ser santo? Sirva a Dios. Si usted no sirve a Dios, no es santo, por más que quiera dar la apariencia. Como dice ya en la Biblia, ¿verdad? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, ¿verdad? Cuando se trata de servir a Dios, no están disponibles. Entonces, eso no es santidad. Lo que ya dijimos, ¿verdad? Muchos piensan que andarse fijando en detallitos mínimos, eso es santidad, y eso no es santidad. Aquí dice lo que es santidad, es servir a Dios, hermanos, es invertir en su obra, invertir trabajo. ¿Verdad? El apóstol Pablo hablaba de sus experiencias, desvelos, hambres y muchas cosas, peligros de ríos y todo. Aquí, hermanos, cualquier cosa a veces que implica un poquito de sacrificio para las cosas de Dios, ya no queremos. Hermano, eso no es santidad. Es todo lo contrario, es flojera, es mundanalidad. Y finalmente, hermanos, la santificación nos ayuda a servir a Dios correctamente. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Esto es, nos ayuda a servir al Señor. ¿Cuántos no pueden servir al Señor? Le falta santificación. Porque el que es santo, hermano, sirve al Señor. Se esfuerza, ¿verdad? Vence los obstáculos y Dios lo ayuda. Vence el pecado también, porque el pecado, dice la Escritura, que nos asedia para que no sirvamos a Dios. Hermanos, pues
es el mensaje, ¿verdad? Sobre la santificación. Vimos, si quiere, ¿verdad? Vimos todo el capítulo 6, puede repasarlo, releerlo, pero yo le estoy recordando que lea desde el capítulo 3 hasta el 10, hermano. Ahí está incluido todo el paquete de la salvación, el desarrollo de nuestra vida espiritual, la santificación, ¿verdad? Y las luchas en el capítulo 7, muy importante, las luchas que enfrentamos con nosotros mismos, hermanos, para servir a Dios. No lo vamos a ver ahora. Y antes de ver esas dificultades, vamos a ver los frutos, hermanos, de la santificación. Aquí habla del fruto de la santificación y nosotros vamos a ver el fruto de los frutos de la santificación. No vamos a verlo, hermanos, que la Biblia lo dice, nomás hay que buscarlo y subrayarlo y ordenarlo, y les voy a traer un mensaje sobre todas las ventajas, bendiciones que nos da la santidad, que nos conviene, como dice el Salmo 93 que leímos esta mañana antes de empezar. Algunos no llegaban, te lo repito. Salmo 93 y versículo 5 dice: la santidad conviene a tu casa. Hermano, la santidad nos conviene. En la iglesia la santidad te conviene a ti en tu vida, porque vas a ser bendecido, vas a ser fortalecido, vas a ser usado por Dios, vas a ser galardonado por el Señor, ¿verdad? Por la santidad. Entonces nos conviene, hermanos, ser santos. No lo vamos a ver, hermanos, como una cosa onerosa, como una carga. Ay, que ya nos van a quitar esto. Bueno, hay legalistas, ¿verdad?, que quitan hasta el café. Dice: si tú eres cristiano, no tomes café. Otros dicen: no tomes esto, no tomes Coca-Cola. Bueno, cada que se me atraviesa una, no siempre, porque es mala. Pero a mí no me detiene, ¿verdad?, la religiosidad. Si tomo ya por la edad y lo que, el azúcar, etcétera, sodas blancas, ¿verdad?, el 7-Up es mi favorito, pero si no hay, pues una que otra no me hace mal. Y hermanos, esto es lo que vamos a ver, pero aquí pues Dios nos habla muy clarito. Vamos a prepararnos, hermanos, para recordar el sacrificio del Señor, ¿verdad?, que es la base para toda bendición en nuestra vida, presente, futura, hermanos, y en la eternidad. El Señor tuvo que morir por nosotros para abrirnos camino, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y vamos a refrendar, hermanos, ese pacto con el Señor que nos dejó, ¿verdad?, instituido a través de su sangre y de su cuerpo, representados en el pan y el vino. Puesto de pie para orar. Y voy a invitar hermano Juan Rodrigo que pase, por favor, hermano Efrén, para que nos ayuden aquí a compartir estos emblemas, y mientras oramos para prepararnos. Padre Celestial, pedimos tu bendición para estos emblemas que tenemos enfrente, Señor. Gracias por el pan, gracias, Señor, por el vino, y Padre, bendícelos en tu nombre. Señor, también nos ponemos delante de ti. Tu palabra nos instruye que debemos hacer estas cosas con dignidad, Señor. Y queremos comparecer dignamente delante de ti. Y la forma que nos indican las Escrituras para tener esta dignidad, Señor, es confiar totalmente en tu sacrificio. No, Señor, en ninguna obra nuestra. Nos sentimos, Señor, humanamente indignos, sabiendo, Señor, que tu sacrificio nos ha hecho dignos. Padre, perdónanos si algo nos falta. Queremos recibir tu bendición en el juicio al tomar estos emblemas. Y bendigas a todos nuestros hermanos aquí presentes. Y, Señor, muestres tu gracia y tu misericordia para con todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen, hermanos, a tomar tus emblemas.